La seguridad eléctrica. En general, esta primera lámina nos dice que un equipo, ya sea una computadora, el propio radiotransmisor, la antena tuner, etcétera, lo debes de tener en una conexión que tenga tierra física. Pero fíjense bien cómo está. Esto está interesante porque más adelante se va a poner más interesante. ¿Poder- Aquí, adelante, Perdón, ¿podrás poner la imagen más grande? con todo gusto se me olvidó. Sí, gracias. Ahí está. En esta Gracias. lámina, lo que hay que observar es que la tierra física aquí está puesta a tierra, que es una barra Copperwell, ¿sí? Se va al tablero eléctrico, ¿sí? Y de ahí se va cableado a los tomacorrientes, ¿sí? Todos los tomacorrientes de la casa deben tener el hilo de tierra física. Mi casa no lo tiene, ¿eh? Les hago la observación. Cuando la compré estaba hecha y así está, ¿no? Pero así debe de ser. El funcionamiento normal que vemos en azul fuerte, ¿sí? Es un funcionamiento que no tiene ninguna falla. Pero cuando se presenta una falla, si tiene la tierra física, en vez de que ese voltaje o esa corriente se vaya a través de nuestro cuerpo para poder aterrizar, sigue el camino más fácil al hilo que está conectado a tierra, que es el tercer hilo de un tomacorriente, y se va a la puesta de tierra, evitando que circule por el cuerpo humano. Esto es la generalidad. ¿Ok? Ahora vamos a entrar en materia. Pero no se olviden de esta lámina, porque está interesante lo que vamos a ver más adelante, y eso todavía hoy que estuve investigando un poco lo encontré. He estado tratando desde hace mucho tiempo, pero muchas veces tú pones en el buscador y no te da exactamente lo que quieres. Hoy de casualidad entré a ese tema muy importante. ¿Cómo se hace una puesta a tierra de una estación de radioaficionado? La recomendación general es esta, y José Antonio tiene una como esta, ¿no? Tenemos por un lado los tomacorrientes, ¿verdad? De tres hilos, de tres hilos, que quiere decir que tienes una puesta a tierra en toda la cablería de la casa. Entonces, para poner a tierra el transmisor, el acoplador de antena, hasta las paletas hasta la llave telegráfica y hasta la antena, selector de antena o antena switch, ¿sí? Se usa un bus de tierra o un ground bus, o sea, un bus como este que estamos viendo acá. En este caso, es un tubo de cobre de media pulgada. Puede ser una lámina de cobre específicamente para eso, las venden. Y conectada lo más corto posible a la puesta a tierra, que aquí tienes otra vez la barra de Copperwell enterrada con ciertas características de la tierra que vamos a ver ahorita también. Esta es la recomendación general. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que cada elemento de la estación de radio, llámese transmisor, llámese acoplador de antena, llámese llave telegráfica, llámese selector de antena o un amplificador, incluso si está, los aterrizamos uno por uno a una barra que está conectada a una puesta a tierra. Hasta aquí todo se ve genial. Pero ¿qué sucede con este tipo de puesta a tierra? Y es algo que no siempre lo encontramos explicado. Lo que puede suceder y sucede generalmente es que se forman bucles de radiofrecuencia, ground loops. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos uniendo cada aparato hasta la computadora. En este caso, está otro accesorio, un radio de 100 watts, el amplificador de 1500 watts, una antena tuner con capacidad para 2 kilowatts, todos unidos a la misma barra. ¿No? Y esta se va pues a la puesta a tierra.
de la barra Copperwell. Pero se forman aquí unos bucles, ¿sí? o ground loops de radiofrecuencia. Y eso no es nada bueno para la estación de radio, aunque se vea bonito el diagrama y la generalidad de estaciones lo usan. Okay. Este es otro diagrama donde volvemos a ver esos bucles. Acá están. Ahora, la explicación. Los bucles se forman cuando los cables individuales de tierra de cada equipo se conectan a la tierra principal o ese bus de tierra, ese tubo de cobre que vimos, en puntos diferentes dejando una distancia entre ellos. Los equipos individualmente ya tienen una referencia a tierra porque un radiotransmisor tiene un chasis metálico que evita que la radiofrecuencia salga. Una antena tuner o acoplador o transmatch también tiene su chasis y un amplificador también. Por eso dice que los equipos, cada uno tiene una referencia a tierra. Pero cuando se interconectan, conectando cada equipo a una tierra general o a un bus o ese tubo de cobre, se crean los ground loops o bucles por donde circulan corrientes de tierra debido a las inductancias de los cables y donde los cables cierran el circuito, que es lo que estábamos viendo hace un rato. Y esto puede causar muchos problemas en una estación. Cuando los bucles de tierra están en el campo cercano de la antena durante la transmisión, en estos bucles se induce radiofrecuencia, que es un acoplamiento de radiofrecuencia. A medida que la radiofrecuencia se acopla en cada bucle, un voltaje fluctuante se introduce al unísono con la modulación, o sea, cada vez que uno habla. Esta energía fluye por el sistema buscando el camino más fácil, buscando la menor resistencia, siguiendo por los circuitos y eventualmente pasando a otros aparatos y equipos. Una vez que la radiofrecuencia esté dentro de esos circuitos, interfiere la operación normal de circuitos sensibles, causando estragos. La radiofrecuencia que escapa de los cables coaxiales también puede fluir en cada bucle, bañando toda la estación de radiofrecuencia. Este párrafo que dice la radiofrecuencia que escapa de los cables coaxiales es cuando el cable coaxial ya se está cuarteando o está rajado de plano, ¿sí? Entonces se está fugando la radiofrecuencia. Entonces tenemos un problema mayor. Solución, yo lo puse aquí con interrogación. Remover el cable de tierra principal, el ground bus, y conectar todos los cables de tierra de cada equipo a un punto común cercano a la barra de tierra. Supuestamente esto soluciona o impide la generación de los bucles. Eso es lo que muy diferente la toma de tierra como está acá a como la tenemos al principio, ¿sí? Es totalmente diferente, ¿no? Cada equipo, cada accesorio, el radio, el acoplador de antena, el amplificador, lo que tú tengas en la estación, lo aterrizas uno por uno a la puesta de tierra. Se supone que eso soluciona la cuestión de los bucles, pero hay otras cosas que ahorita vamos a ver. Aquí podemos ver la barra Copperwell que va enterrada. Acá hay un sistema, que José Antonio lo tiene así, lo ha platicado. Incluso esta barra no se ve porque está enterrada y tapada. Tiene una tapa de registro. Y aquí vemos el cable de aterramiento o cable de tierra que llega de los estudios o de tu cuarto de radio a la barra Copperwell. Acá se hace un pozo y se rellena con tierra de cultivo humedecida o tratada con sales. Y aquí va la barra Copperwell. Este es el sistema para tener una buena puesta de tierra. Luego esto entra
al cuarto de radio y ahí se conectan los equipos en las formaciones, ya sea esta que nos dicen que pues, no tiene ya el problema de los bucles y la otra que sí tiene el problema de los bucles. Ok, pero me encontré este artículo y me tomé el tiempo para hacer las diapositivas. Este artículo que se llama, no lo veo acá, pero esas malditas tomas de tierra para RF, algo así dice allá, es el lenguaje que utiliza este radioaficionado, ¿verdad? Es Luis del Molino, Eco Alfa 3 Oscar Golf de España. Y él dice que es un peligro usar las tomas de tierra de radiofrecuencia que tienen los equipos en la parte de atrás. Cada equipo, ya sea radio, ya sea acoplador de antena, ya sea selector de antena, siempre tiene o un tornillo o una mariposita para que puedas conectar el cable que te lleve a la puesta de tierra. ¿Mm? Él dice que eso no debe de ser y nos explica por qué. Dice aquí, en este artículo pretendo convenceros de que las tomas de tierra para eliminar la radiofrecuencia en la estación de radioaficionado son totalmente absurdas y que no comprendo cómo pueden seguir recomendándolas los fabricantes de equipos y accesorios, quienes las presentan como la gran panacea para eliminar la radiofrecuencia en tu estación. Y siguen colocando esa absurda palomilla, una mariposita, donde tú conectas el cable a tierra. Esa está, o un tornillo con sus tuercas, esa está en la parte posterior de los equipos, acopladores, etcétera. Entonces dice él, bueno, él mismo se hace la pregunta, ¿has perdido el juicio? Todos los manuales de todos los transceptores y acopladores para radioaficionados del mundo para eliminar la radiofrecuencia en la estación recomiendan que se conecte la palomilla a una toma de tierra de radiofrecuencia común en la estación de radioaficionado. Es como la primera lámina que vimos, ¿no? Que tiene la barra de cobre donde conectas cada uno de tus equipos. Dice, me atrevo a llevarles la contraria porque tengo más razón que un santo. No solo eso, sino que insisto decididamente en que esa sugerencia es totalmente nefasta porque produce más daños que beneficios y que tal vez tuviera sentido en los primeros tiempos de la radio, cuando se usaban casi siempre cables paralelos para alimentar las antenas. Acuérdense de las líneas de transmisión. Actualmente usamos cables coaxiales, pero antes se usaban cables paralelos separados por aire o separados por plástico, etcétera. Los primeros eran por aire, ¿no? E incluso radiantes y líneas de transmisión de un solo cable antes del reinado triunfal del cable coaxial. Aquí dice líneas de transmisión y radiantes, o sea, se refiere a la antena de un solo cable, es el famoso cable alimentado por un extremo o long wire. Los cables coaxiales se utilizan ya desde los años 40, una fecha de la primera mitad del siglo pasado. Francamente no comprendo cómo no se han enterado todavía que su recomendación es totalmente negativa y de que los problemas de la presencia de radiofrecuencia en la estación deben solucionarse de una forma totalmente distinta. Y esa es la que vamos a tratar y que para mí tiene mucho sentido. Ya me dirán ustedes si para ustedes también. ¿Por qué es nefasta esa recomendación? Lo peor que le puede pasar a la estación del radioaficionado es que coloque una tierra común, como tierra común nos referimos a la primera lámina, y ese cable de tierra funcione de verdad. Elimine la tensión de radiofrecuencia del chasis del transceptor y se lleve a tierra una buena parte de la corriente de radiofrecuencia que debería de irse a la antena. Ahora, desgraciadamente, esa radiofrecuencia circulará por un cable de tierra colocado dentro de la estación, radiando energía en el interior del shack o cuarto de radio, justo donde no debe ser radiada, según se ve en el desastre que muestra la figura 1, cuando se instala una antena sin volumen. Y aquí empieza lo bueno.
Cuando tenemos una antena dipolo y no le ponemos balun, trabaja, porque trabaja, yo lo he hecho, pero no hay balun. El centro del coaxial va a un brazo y la malla va al otro brazo, así, a capela, sin balun, de un sistema balanceado que es la antena, porque tiene dos brazos exactamente iguales, a un sistema no balanceado o un balanceado, un balance en inglés. ¿Por qué? Porque uno de los conductores está adentro y el otro está afuera. La malla pues está abrazando al cable interno, ¿verdad? Entonces tenemos un sistema balanceado con una línea de transmisión desbalanceada. Si no tenemos el balun, ¿qué está pasando? Porque además, tanto el transmisor como la antena túnel y cualquier otro accesorio lo tenemos aterrizado nosotros. ¿Qué va a pasar con la radiofrecuencia? ¿Sí? Nos va a bañar completamente la estación de radio. Desde la toma de tierra de la entrada de corriente externa hasta nuestra toma de tierra es un campo de radiación y por eso empezamos a tener problemas. Ok. No, por más que bajé acá un poco el texto, me tapa, me tapa la barra de herramientas de Zoom, ¿no? Dice, seguramente estarás desconcertado, no sé qué. Pretendemos que la radiofrecuencia generada por nuestro transceptor llegue hasta la antena en el mayor porcentaje posible. Eso es siempre lo que queremos. Si transmitimos con 100 watts, queremos tener 100 watts en antena. Desde luego que no es posible porque hay una pérdida en el camino. Pero cuando menos si transmitimos con 100, que lleguen 90 95 watts. Porque la antena debe de radiarla pues, a un porcentaje mayor, el mayor posible. Y por tanto no deseamos en absoluto que esa radiofrecuencia se pase ni por la red, ni por un cable de tierra por el interior de nuestra estación, porque eso significaría que una buena parte de nuestros vatios se radian en el interior de nuestra casa y no en la antena, lo cual pues es un desastre. Adelante, adelante. Bueno, pensé que alguien quería entrar. No queremos que ninguna radiofrecuencia circule por ningún otro cable que no sea el interior del cable coaxial hasta la antena. Así que tenemos que poner todos los medios posibles para evitar que la radiofrecuencia se radie o irradie junto a nosotros por culpa del cable de tierra de radiofrecuencia que pretende derivar la tierra, o sea, por la puesta de tierra. También perjudica nuestra recepción. Nos olvidamos de que nuestra antena también funciona en recepción. Y si nuestra toma de tierra lleva radiofrecuencia en transmisión, siento deciros que la toma de tierra forma parte también de vuestra antena receptora, la cual está ahora recibiendo también señales dentro de vuestra estación, captando todos los ruidos generados en ella por todos los alimentadores conmutados y aparatos electrónicos que tengamos en ella. Entonces vamos a captar los transformadores de las luces LEDs, lo que produce el televisor, el radio, lo que tengamos en la casa. ¿Cómo se arregla ese desastre? La primera medida que debemos tomar, sin dudarlo, es en lo más mínimo, es eliminar ese cable de tierra. Aquí nos está diciendo algo que va completamente en contra de la sugerencia generalizada, incluso de los manuales de radio. Eliminar la toma de tierra. Para conseguir que toda la radiofrecuencia solo circule por el interior del cable coaxial. Y ojo, está hablando del interior, no del exterior, aunque hay una malla. Para dirigirla exclusivamente hacia la antena, sea un dipolo, una antena vertical, con o sin plano de tierra o lo que sea. Por supuesto, para obligar a que toda la radiofrecuencia pase por el interior del cable coaxial y no por el exterior, hay que tomar una medida muy simple que luego examinaremos con más detalle. Y la clave es colocar un balun simetrizador
del coaxial en la antena. Estos valos se venden y también se pueden hacer, ¿sí? Manuel nos podrá platicar al rato que terminemos la exposición, porque él ya tiene bastante experiencia en cómo hacerlos. Entonces aquí, para evitar tanto problema de radiofrecuencia dentro de nuestra estación, la solución es muy simple. Nunca debemos poner una antena sin un BAL1. ¿Qué significa BAL1? Pasar de desbalanceado a balanceado. El cable coaxial es un sistema desbalanceado, pero la antena es un sistema balanceado. Por eso dice BAL1, de no balanceado a balanceado, pero es que en inglés todo es al revés, ¿no? El BAL1 elimina las corrientes de radiofrecuencia por el exterior de la malla del cable coaxial. Ya no tenemos este problema. Esta radiación que nos baña se da porque la radiofrecuencia está paseándose por el exterior de nuestro cable coaxial. Entonces nos baña la estación de radiofrecuencia y no sale toda por la antena. En cambio, cuando hay un balón, la radiación que emitimos, las ondas electromagnéticas, se van a la antena y salen al espacio y no tenemos el problema de radiofrecuencia dentro de nuestra estación de radio. Y aquí en este diagrama pueden ver que ya no existe la toma de tierra para cada uno de los componentes, solo se está usando la que viene de la puesta a tierra de la entrada de corriente a la casa, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, que se está entendiendo, ¿no? Pero que sí, a mí me ha llamado mucho la atención de que aquí te está diciendo que no tienes por qué aterrizar ¿cómo se llaman? Los aparatos que tengas en tu estación de radio. No significa que no debas aterrizar la torre, esa es otra cosa, ¿eh? Hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Bueno, incluso si es una antena que necesita la tierra, con mayúscula dice, como contraantena, o sea, usar la tierra, acuérdense de la antena de un cuarto de onda, la Marconi, lo vimos al principio, que la tierra es prácticamente el componente que hace que sea en realidad un dipolo, porque tiene el otro cuarto de onda, lo hace la tierra y tiene un brazo virtual, ¿no? A nadie se le ocurre situar la toma de tierra de una antena de cuarto de onda como esta, vertical de cuarto de onda. A nadie se le ocurre que hay que colocarla dentro del cuarto de radio, sino en el exterior junto a la antena, donde se supone que contribuye a la radiación correcta de la antena. La antena va a trabajar si la puesta de tierra está a unos centímetros del suelo. Eso ya lo vimos. Esta es la antena Marconi o antena vertical de cuarto de onda. Y aquí ponemos la toma de tierra. En ningún momento metemos la toma de tierra adentro de la estación. Entonces, la recomendación sigue siendo que la única toma de tierra que tengamos es la de la línea de alimentación externa. La torre, esa es otra canción, esa tiene que estar aterrizada o mástil en un momento dado, ¿no? Así pues, los equipos de radioaficionado no se deben conectar a ninguna tierra común. Te dice, alto, cuidado, no confundamos las cosas. Normalmente todos los equipos actuales alimentados por una fuente de alimentación propia o externa, normalmente de 12 voltios, van enchufados de algún modo a la red de corriente alterna, por lo que ya deberían tener una masa común, y recalco, deberían. En mi caso no lo tengo. O sea que no tengo una conexión a tierra que debería yo tener, ¿no? Que les proporciona el enchufe de la pared o toma corriente. Si la instalación ha sido realizada dentro de la normativa moderna y esa masa común está derivada a la tierra eléctrica del edificio de la casa, y si no es así, debemos preocuparnos de que todos los enchufes y todos los equipos tengan una masa común para nuestra propia seguridad.
O sea, no necesitamos aterrizar nuestros equipos siempre y cuando nuestra instalación eléctrica ya tenga una conexión a tierra o una masa. Esa es la masa común de protección eléctrica y es imprescindible que exista en todos los equipos directamente conectados a la red para no picarnos al tocar dos aparatos diferentes. Todos los aparatos de nuestra, picarnos quiere decir que no te dé toques, ¿no? Todos los aparatos de nuestra estación deben estar al mismo potencial eléctrico alterno para no sufrir descargas cuando los tocamos con manos diferentes. Si nuestra instalación, y ahora sí, no tiene enchufes equipados con un tercer contacto de tierra, tenemos un problema y hay que buscar la forma de conectar entre ellos todos los equipos conectados a la red mediante algún tipo de cable de masa, como en la figura que estamos observando, que nos sirva para evitar cualquier diferencia de potencial que nos pueda dar una descarga al manejarlos, pero debemos evitar por todos los medios posibles que ese cable lleve radiofrecuencia. Es decir, en esta diapositiva estamos viendo que es exactamente con la que empezamos, con la que se sugiere normalmente. Todos los instructivos de radios y de acopladores para una estación de radio siempre tienen y te dicen que hay que aterrizarlos. Lo que está diciendo este caballero es que si tu instalación eléctrica ya tiene una conexión a tierra, no necesitas otra porque en vez de recibir un beneficio vas a tener problemas. Pero si en casos como el mío, donde no tengo un tomacorrientes con una tercera entrada que debe ser la conexión a tierra o a masa, entonces yo sí tendría que utilizar esta regleta o un tubo de cobre de media pulgada para aterrizar cada uno de los equipos, pero tengo que ver de qué manera evitar que tenga los bucles de radiofrecuencia. ¿Cómo lo evito? Una posible solución es usar ferritas para evitar que el cable de tierra lleve radiofrecuencia y evitar esos bucles que tanto molestan. ¿Mm? Pero solo en esos casos. Y eso es algo que no se encuentra, esta explicación no está generalizada. ¿Ok? Por lo general te dan esta alternativa y no te explican nada más y tampoco te dicen que le metas ferritas ni nada para evitar los bucles. Y esto es lo más interesante que yo he encontrado. No alcanzo a leer acá. Pues es que si esta masa común que ya hemos dicho, bueno, si tenemos los tomacorrientes con la masa común o la puesta a tierra, ya tenemos solucionado el peligro de las descargas eléctricas y no necesitamos nada más. Pero si nosotros hemos tenido que montar una toma de masa común como la que vimos en esta o la primera lámina, y no, porque la instalación no la tuviera, tendríamos que procurar que no circule radiofrecuencia por ella. Y si este fuera el caso, incluso tendríamos que poner anillos de ferrita, como los que vimos hace un rato, adecuados para evitar que se pase la corriente de radiofrecuencia hacia la red. Estos son los anillos de ferrita. Se venden. ¿Eh? Um, Seguro que estaréis de acuerdo conmigo en que no nos interesa en absoluto que nuestra preciosa radiofrecuencia, o sea, la potencia irradiada, los 100 watts, se pasee por la red eléctrica de nuestra instalación, en lugar de por la antena. No queremos problemas donde no debería haberlos. Entonces, este sí es un problema porque esta antena no tiene volumen. Tenemos además una puesta a tierra y nos bañamos de radiofrecuencia. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? A mí ya me sucedió. Me compré una llave telegráfica touch, es decir, las paletas no se mueven, se activan igual que como se activa una pantalla touch de un celular o de una tablet. Entonces, a frecuencias altas, digamos de 20 metros por arriba, sin problemas, hasta 30 metros sin problemas. Pero cuando yo la quiero usar en 40, 80 y en 160 se niega, ¿sí? Se atora, no trabaja. Yo no sabía que es por esto, ¿sí?
porque al tener este sistema, que sí lo tengo, ahorita no, pues estoy en la recámara, pero en mi cuarto de rayos sí tengo este sistema, porque además no tengo yo el tercer, la puesta a masa en mi instalación eléctrica, lo que me estaría faltando aquí son los anillos de ferrita. Entonces, pues no funciona, simplemente no funciona. O empezamos a tener problemas con el cable USB para modos digitales que conectamos del radio al computador, que a veces se niega a trabajar el software. ¿Por qué? Porque tenemos un baño de radiofrecuencia en la estación. Y esa, para mí, es me resultó este artículo, como te diré, esclarecedor. ¿Qué debemos hacer si la radiofrecuencia circula por la estación, distorsiona la modulación, el micrófono nos quema, como los traileros que dicen si no quema no está bueno, y se cuelgan las conexiones de USB de nuestro receptor de radio definido por software, SDR, ¿no? Entonces, que eso es común, sobre todo en FT8. No sé por qué en PSK31 se cuelga menos, pero en FT8 con radios definidos por software y conexión con cable USB tipo impresora, muchas veces tenemos problemas. Y no sabíamos por qué, pues el baño de radiofrecuencia. Además de todos estos problemas, otro síntoma inequívoco de que tenemos radiofrecuencia paseando por el exterior del cable coaxial, además de los mencionados, es que la ROE varía cuando modificamos la longitud de la bajada, o sea, de la línea de transmisión. Acuérdense que en civil se dice, ¿no? Que si tienes la longitud de tu cable coaxial tiene que ser en múltiplos de un cuarto de la onda de 11 metros. Es decir, 11 metros, la mitad 5,50, un cuarto de onda 2,75. Entonces tiene que ir en cuartos de onda. No sabíamos por qué, pero es por esto. La ROE varía cuando vamos cortando ese cable y eso no debería suceder. Cuando añadimos algún latiguillo o modificamos la longitud del coaxial que conecta el transceptor con el medidor de ROE. En una instalación correcta, la ROE o relación de ondas estacionarias, acuérdense, no varía al modificar la longitud del cable y es lo que normalmente conocemos los radioaficionados. Yo pongo mi antena en mi móvil o arriba en el techo de la casa, en el patio, y corto el coaxial exactamente hasta el radio. No tengo por qué tener ni más ni menos. ¿Okay? Ok. Estamos hablando de la ROE, ¿no? Pues solo depende de la relación. La ROE solo depende, relación de ondas estacionarias, de la relación, por eso se llama ROE, relación de ondas estacionarias. Es una relación o es una división de impedancias entre la impedancia característica del coaxial, que generalmente son 50 ohmios, y la impedancia que encuentra en la antena, que pueden ser diferentes a 50 ohmios. Acuérdense que si la antena tiene 100 y el coaxial y el radio tienen 50, tenemos una ROE de 2:1, ¿no? Que es aceptable para algunos radios, pero para los modernos es inaceptable, ¿no? Lo que debemos conseguir es que toda la radiofrecuencia emitida circule en el interior del cable coaxial y por tanto eliminar el paso de cualquier corriente de radiofrecuencia independiente que intente circular por el exterior del cable, es decir, por la malla, por la parte exterior de la malla. El cable coaxial dispone de dos conductores, el vivo y la malla concéntrica coaxial. El vivo va adentro y la malla va abrazándolo, ¿no? Pero esta última, o sea, la malla, se comporta como un conductor doble. El interior afectado en su interior por el factor reductor de velocidad que le produce el dieléctrico que lo separa del vivo. Si ven un cable coaxial, pues adentro está un hilo de cobre o si es un cable muy flexible, tiene varios hilos, ¿verdad? Pero es uno solo en realidad, o sea, están trenzados, ¿no? Entonces, ese es el vivo, va en el centro, pero la malla está separada generalmente por un plástico tipo foam o foamy. Y el exterior de la malla se comporta como un conductor independiente al interior de la misma malla, como un tercer hilo.
que no está afectado por el factor de velocidad de radiofrecuencia en el interior del cable. Es decir, si nos imaginamos la malla por dentro tiene un problema con el dieléctrico para que no haga cortocircuito con el cable que va en el centro, con el cable de cobre que va en el centro. Entonces esa malla por dentro se comporta como un hilo que tiene pérdidas por el factor de velocidad, por ese dieléctrico. Pero en la parte externa, la malla no tiene ese problema. O sea, acaso tiene un recubrimiento plástico delgado. Entonces, ese dieléctrico no le causa problemas. Entonces, actúa entonces de modo independiente con toda su longitud física real, como si formara parte de la antena. ¿Mm? Eso pasa si no tenemos un balun. Si tenemos el balun, no sucede así. Por eso es importantísimo tener un balun. Porque si no, la cara externa de la malla va a ser como si donde se conecta ese brazo, en vez de que ese brazo mida el cuarto de onda que necesitamos, va a medir el cuarto de onda del brazo más toda la longitud de la malla hasta llegar al radio. Entonces se vuelve un problema. Entonces andamos cortando en pedacitos el cable coaxial a ver si queda uno a uno. Y no es eso. Si el cable coaxial ocasiona tantos problemas, ¿por qué no se utilizan más las líneas de alimentación paralelas para alimentar las antenas? Es otra pregunta. Las líneas paralelas no presentan los problemas del cable coaxial porque, al ser simétricas, su radiación se cancela totalmente en el espacio, pues ambos cables transportan corrientes exactamente iguales y opuestas. ¿Sería la solución? Pues no, para empezar ya no se usan. Desgraciadamente, las líneas paralelas presentan tremendos problemas físicos de colocación irresolubles, como grandes dificultades mecánicas para su instalación, para impedir que se crucen los dos cables, se afecten por cualquier elemento metálico situado en sus proximidades, que altera su impedancia, y si son dos cables separados por una cinta de plástico como dieléctrico, sus características de impedancia se alteran por la lluvia y la nieve, etc. Su instalación se reserva para longitudes muy cortas y casi en línea recta. O sea, para empezar ya no se usan porque para un cable coaxial lo puedes enrollar, lo puedes doblar, lo puedes meter por la ventana, etcétera, y no pasa nada. Pero las líneas paralelas no se manejan de esa manera. El cable coaxial resuelve todos los problemas mecánicos y flexibiliza la instalación de antenas alejadas del emisor en comparación con las líneas paralelas. En su día fue toda una revolución, aunque supuso la aparición de algún nuevo inconveniente, como el hecho de que se comporta como si tuviera tres conductores: el conductor central, la cara interna de la malla y la cara externa de la malla, en lugar de los dos conductores vivo y malla necesarios para transportar la energía radioeléctrica hasta la antena. Espero que me estén siguiendo. Así pues, ¿cómo deben solucionarse definitivamente los problemas de radiofrecuencia que ocasiona el cable coaxial? Se consigue en primer lugar colocando un balun. Acuérdense de balanceado, que es el sistema de antena, a desbalanceado, que es la línea de transmisión. Balun de tensión simetrizador de 3 devanados en el punto de conexión de la antena, que impide que las corrientes de radiofrecuencia puedan volver reflejadas de la antena por el exterior de la malla del cable coaxial, que es el tercer hilo, además de por el interior del cable. Este balun simetriza las corrientes de ida y vuelta, haciéndolas iguales y opuestas, y bloquea las corrientes por el exterior de la malla. Y ese es el porqué de un balun. En algunas antenas se puede colocar aquí también sin problemas un balanceado a un balanceado o balun de corriente. Viene de un balancet o a un balancet, formado por anillos de ferrita sobre una sección de coaxial.
anillos de ferrita sobre una sección de coaxial. Concretamente en todas las antenas con dipolos cerrados y alimentación con conexiones Betamax. Esa no me la conozco, pero yo conozco la Gamma Match y puede ser que ese sea, ¿no? En donde el ajuste del dipolo de una direccional se hace con una conexión, aquí dice Betamax, o Gamma Match, que es un tubito que adentro lleva un coaxial sin la malla. Entonces se va ajustando, deslizando el pedazo de coaxial sin malla dentro del tubo. Entonces por inducción se logra, ¿no? Habría que verlo en detalle, pero bueno, es una conexión que llevan las antenas, sobre todo las direccionales, ¿no? Pero en el caso de las antenas con dipolos abiertos, o sea, el dipolo normal que conocemos, perderíamos la ventaja de que el balón de tensión proporciona una conexión eléctrica directa entre el vivo y la malla del cable, lo cual nos elimina cualquier problema de acumulación de electricidad estática, por lo que en el punto de alimentación de la antena se prefieren los balloons a los un-uns. Es preferible un balloon a un en el punto donde se conecta la alimentación a la antena. ¿Sí? Aquí estamos viendo un balón, con anillos de ferrita. ¿Sí? Este es el tipo, ahí se ven los anillos de ferrita. En segundo lugar, es recomendable colocar también un simple choque intercalado en el cable coaxial a la salida del transmisor después del acoplador de antena, si es que lo usamos para adaptar la impedancia resultante de la antena a los 50 ohmios que necesita el transmisor. Su función es evitar que la malla del coaxial capte la radiofrecuencia de nuestra propia transmisión, lo cual podría ocurrir en alguna banda en la que el coaxial tenga una longitud resonante en media onda. Es decir, si estamos con un dipolo de 40 metros, cuyo la mitad de media onda son 20 metros y tenemos 20 metros de línea de transmisión de cable coaxial, ahí tenemos un problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese cable coaxial de 20 metros tiene una longitud resonante de media onda del dipolo de 40 metros. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Poniendo un balón, lo que se llama un balón de corriente. Es un en emisión anula la radiofrecuencia captada por la malla del cable. Si el cable coaxial es resonante a la antena que vayamos a utilizar. Esto se debe de usar sobre todo en las antenas que trabajan más de una banda, o sea, las antenas multibandas. Aquí está el balón, el balón, el balón que impide las corrientes de radiofrecuencia por la malla. Y aparte, un balón, que anula la radiofrecuencia captada por la malla del cable cuando el cable es resonante, o sea que la longitud es la media onda de la banda que vayamos a utilizar. Ese en recepción elimina ruido captado por la malla. Pero como ven, aquí no existe conexión a tierra de los elementos que forman la estación, como el transmisor, el túnel, etcétera, sino que solamente está aterrizado en el toma corriente que tiene la puesta a tierra. Por cierto, este último, un balón de corriente colocado en nuestra línea de transmisión o de bajada junto al transceptor o después del acoplador externo, también produce beneficios adicionales en recepción, puesto que evita que la malla del coaxial capte otras señales en recepción, como si fuera una antena vertical que capta todos los ruidos eléctricos producidos alrededor de nuestra estación. Es decir, que este o balón de corriente colocado junto al transmisor contribuye significativamente a disminuir el ruido eléctrico local captado por la malla de la línea coaxial de bajada en algunas bandas en las que resuena y en las que también actúa como una antena receptora independiente. Tanta cosa que pasa en un coaxial, ¿eh? Resumamos la solución perfecta. La colocación de un balón en la antena, balón,
allá arriba, donde se conecta el coaxial a la antena, y de un on-balun de corriente a la salida del transceptor o del acoplador externo, si es que lo tenemos. Esta combinación forma la solución perfecta que tendríamos que recomendar a los fabricantes de equipo para que no circule radiofrecuencia, no se formen los bucles por la estación. Espero que algún día estos fabricantes se den por enterados y dejen de colocar la palomilla o la mariposa de tierra en la parte trasera de los equipos de radio, acopladores, etcétera. Pero eso sería bueno si tienes la conexión eléctrica a tierra en la casa, ¿verdad? Pero si no hay, yo prefiero que la sigan poniendo, pero que en el instructivo nos expliquen lo que este caballero nos ha explicado de una forma muy desglosada, ¿no? Entonces, dice aquí, la colocación de un balón en la antena en la parte de arriba y de un balón de corriente a la salida del transceptor forman la solución perfecta que tendrían que recomendar los fabricantes de equipo. Ojalá que no lo digan, ¿sí? Aunque tengan todavía, en mi caso, ¿verdad? Las mariposas o los tornillos de tierra de radiofrecuencia en todos los transceptores y acopladores con salida simétrica para coaxial, porque no resuelve los problemas, sino que los crea. Los crea si no tienes una conexión a tierra en el sistema eléctrico de la casa. Si no lo tienes, pues hay que hacerlo, pero hay que poner los famosos arillos de ferrita. Y eso es lo que no nos dicen y que este caballero, pues amablemente, se puso a explicar, ¿no? Ya sería hora de que entraran en la era del cable coaxial y se enteraran de los problemas que ocasiona este cable por su estructura asimétrica. Su comportamiento como triple conductor, eso no me la sabía, en lugar de los dos conductores visibles, y recomendaran las soluciones óptimas para solucionar los problemas de radiofrecuencia, en lugar de recomendar las malditas tomas de tierra, o sea, las mariposas o los tornillos traseros. Algún día lo conseguiremos. Yo me conformo con que lo expliquen, ¿no? Los fabricantes de radio. Entonces aquí vemos otra vez el diagrama donde tenemos la antena vertical de 1/4 de onda. Hay un balón de tensión que es un balanceado a un balanceado. Quiere decir que la antena no está balanceada, pues no es un dipolo común y corriente, sino que nada más tiene un brazo de 1/4 de onda en forma vertical y el otro lo hace la Tierra en forma virtual. Entonces se pone un acá, y un aquí, ¿no? No, este es balón. Balón de tensión es un balón normal, perdón. No es el va aquí, después del transmisor o de la antena tuner, si es que lo tenemos, ¿no? Entonces después va el y aquí va el balón de tensión, ya sea dipolo o antena vertical.